Hola, muy buenas noches. Feliz domingo, feliz noche. 21 horas en la República Argentina. Nos encontramos, vamos a volar de nuevo. Tengo un viaje muy interesante para compartir con 4 amigos. Traigo pan y traigo vino, como todos los domingos, y hablaremos de la vida. Hablaremos de política, de música, de la lengua, de las elecciones. A propósito, el de hoy, un día especialísimo en Córdoba. 127 localidades, entre ciudades, pueblos y comunas, renovaron autoridades locales. A ver, ¿qué querés saber? Te voy dando lo más cerca de Córdoba. En Villa Allende ganó el oficialismo, ganó el PRO, ganó el Gato Romero. En Mendiolaza estaba muy pareja. Aparentemente habría ganado Salivi. El peronismo kirchnerista se adjudicaba la victoria hace un rato, pero aparentemente habría cerca de 200 votos a favor de Salivi. En la localidad de Mendiolaza, una ciudad importante, ya dentro de una ciudad dormitorio de Córdoba. Otros datos curiosos. Bechis, el intendente de Pilar que está preso, perdió. Ganó el radicalismo, fue a festejar ahí Ramón Mestre, porque consideraron que es una victoria importantísima. Otros datos, otras ciudades, numerosas ciudades del interior que en Montebuey perdió el peronismo, perdió el hijo de Macei, el ministro de Gobierno. Ganó el radicalismo, también festeja de manera importante ese triunfo el intendente que logra su reelección. Vamos a ir desandando y vamos a ir contando a medida que pase el programa algunos de los resultados. Esta noche tenemos 4 invitados especialísimos y será un gusto realmente dialogar con ellos. Está con nosotros el conductor, presentador, productor, capo del rock en Córdoba, Mario Luna. Al locutor nacional, Mario Luna. Algo que no deja de sorprenderme, de hacerme sentir, al comienzo bastante incómodo me sentí porque de yo presentar a los efectores de la cultura que fueron premiados con esta misma distinción, a transformarme yo en el centro de la escena es algo que realmente nunca estuvo en mis cálculos, pero que de verdad me llena de orgullo, de satisfacción y me ennoblece realmente. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima. Está también con nosotros una gran escritora cordobesa. Es un honor tener a Reina Carranza en el estudio. Pasar de ser el embrión en mi cabeza al papel, en este caso a la pantalla, y luego al papel impreso, es un proceso que es casi mágico y del que no tengo toda la noción mientras transcurre. Es decir, para mí es muy normal empezar a escribir, a lo mejor tener una sola frase, ¿no? Pero empezar y la escribo. Y a partir de ahí, como si alguien me dictara, empieza a bajar información y yo empiezo a escribir y escribir y escribir una historia que probablemente ya está terminada en mi cabeza, ¿no? Pero que se termina de redondear y plasmar en toda su extensión cuando se transforma en palabra.
Muy bien, vamos a la política. Tenemos actores de la cultura en este programa esta noche, dos personalidades importantes de nuestra Córdoba, y tenemos a dos jóvenes políticos. Apostamos también a la juventud en este programa. Dirigente justicialista, funcionario provincial del Ministerio de Gobierno, secretario de Asuntos Institucionales, Miguel Siciliano. Que vos te sientes en un bar y opines sobre el impuesto a las ganancias. Que vos vayas a la puerta de un shopping con un cartel que diga no quiero pagar porque soy empleado de comercio y no quiero pagar el impuesto a las ganancias, no es militar. Es expresarte. Militar es comprometerte con eso. Y comprometerte con eso y defender y pelear por esa idea. Y defender y pelear por esa idea no es perder 1 hora y media, una vez cada 6 meses para ir a la puerta de un shopping a decir yo no estoy de acuerdo con, no sé, no puedo comprar dólares. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera ver que... Otro joven dirigente del radicalismo, en este caso presidente del bloque de concejales de la ex Cambiemos, acá se llama Juntos por Córdoba, Lucas Balián. Yo tengo una opinión muy crítica del sindicalismo y muy crítica del sindicalismo en Argentina, que se han enriquecido a costa de sus compañeros de base. Pero por supuesto, es absolutamente lo que ha pasado con el sindicalismo en la Argentina, viene de la mano de lo que ocurrió a comienzos, mediados de los 90, y lo que ocurrió todos estos años, donde a los sindicatos se les permitía hacer básicamente lo que quisieran. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. No tenés cara de Pink Floyd, pero bueno, te gusta Pink Floyd. Che, este programa es muy informal y acá, al revés de los programas de donde se come, que se brinda al final, acá se brinda al comienzo. Rey. Ah, bien, muy bien. Así que yo les propongo, yo siempre brindo por la vida y por la democracia. Ustedes pueden hacerlo por lo que les... Me encanta brindar por eso. Por la democracia. Por la libertad, está muy bueno. Está muy bueno. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Realmente es un placer. Mario, querido. de acuerdo. Bueno, Mario, sos un prócer de Córdoba. ¿Vos tenés idea de quién sos para el rock de Córdoba? No, de ninguna manera. Yo me vivo sorprendiendo. Hoy mismo te decía, me sorprende lo que me pasa, que pasa el tiempo y la gente sigue pensando que yo soy el conductor de aquel programa que se llamó Alternativa. Y del rock y de aquellas cosas importantes que hiciste. Que es una consecuencia de mi trabajo en radio, ¿no? Porque yo me daba el gusto de alguna manera de ser una especie de alternativa o de trazar, digamos, un camino diferente al que se transitaba en aquella época, ¿no? Con la música llamada comercial, y yo decía, pero ¿por qué todos los programas difunden la misma música? Y después había una razón. La industria discográfica manipulaba toda la cuestión que tenía que ver con los programas de radio. Entonces, los conductores seguían, digamos, las instrucciones de la compañía discográfica, y esa era la razón por la cual yo, como oyente, nunca me podía entender por qué todos los programas pasaban la misma música. Y cuando devine locutor, entonces ahí me di cuenta que la cosa pasaba por ahí. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a otra vereda, me cruzo. Y así fue que dije, no, me parece que hay otras opciones, digamos, dentro de la música. Y bueno, me incliné por eso. ¿Y armaste primero la falda rock y después el chato rock? Sí, yo nunca le llamé rock a la falda. Nunca. Festival, no. Era un festival. Era un festival de música popular. Peor título no podía tener desde el punto de vista del marketing, ¿no? Claro. Festival Argentino de Música Contemporánea. Claro. Pero era yo lo que quería era hacer algo abarcativo, no de rock. Después, cuando yo me fui, digamos, de la falda, cuando me harté de la indiferencia
de la gente de La Falda, porque no le gustaba el festival. Digo, la gente, me refiero... Las autoridades. A las, sí, a las fuerzas vivas de La Falda, ¿no? Los hoteleros y demás, que después se dieron cuenta que era un gran negocio para ellos, claro. Ya lo miraban con otra cara, digamos. Pero a priori era hacer digamos, una convocatoria de hippies sucios que venían en carpas y que, a drogarse. Y que no iban, y a drogarse, claro. Ese era el título, ¿no? Cosa que de ninguna manera se compadecía con lo real. En la realidad. Un episodio con Charly García, se lo propusiste al doctor Aylavedi. ¿Cómo fue eso con una situación que se dio con Charly y el abogado? Es uno de los tantos mitos que hay, ¿no? Que se arman cuando pasan cosas como esta. Ese día Charly estaba de muy buen humor, estaba fantástico, con muchas ganas de tocar, y había un personaje que después nos enteramos que era de los servicios. Eso me enteré que era de los servicios, ¿no? Y el tipo lo empezó a hostigar permanentemente. A Charly. A Charly. En el escenario. En el escenario, sí. Entonces, y le lanzaba un epíteto que yo como cultor del buen lenguaje me cuesta decir, ¿no? Pero le decía puto, ¿viste? Todo el tiempo. Y ahí tuvo una salida muy, muy grandiosa Charly, porque en un momento dijo, vos tenés razón, yo soy puto, Andrés es puto, y todo lo de la banda, ¿no? Y te voy a decir algo más, dice, dentro de nuestro equipo tenemos un judío y un negro. O sea que con eso le contestó muy bien. Facho. Sos un racista, sos un facho. Claro. Y efectivamente, pero el tipo fue más a fondo todavía. En un momento Charly se levanta del teclado, toma la guitarra y este tipo le tira ya directamente una pulsera de bronce, ¿viste? Esa que, y se la da en la frente. Entonces Charly lo que hizo fue la demanda de bajarse, o se la bajó a la cremallera, pero no se bajó los pantalones. Sí. ¿No? Y entonces, después se armó todo un lío con y eso. claro, hay dos madres que había con sus hijas, fueron a la comisaría directamente a denunciarlo por exhibiciones obscenas. Bueno, entonces ahí fue que nos enteramos nosotros porque los policías adicionales recibieron la orden de detenerlo a Charly. Y entonces yo lo que hice fue sacarlo por la puertita que había detrás del escenario, y ahí puse mi auto y me lo llevé a una parrilla, ¿viste? A una parrilla, perdón, y huimos, digamos, del lugar. Y al otro día había que llevarlo a la comisaría o lo iba a buscar la policía. Entonces yo, para evitar eso, hice, digamos, de alguna manera una tranza con la comisaría y dije que yo lo iba a llevar en mi auto, ¿no? Y entonces mandaron 2 agentes y desde Carlos Paz nos vinimos. En mi auto, Charly atrás con dos agentes, ¿no? En el asiento de atrás, en una conversación desopilante entre ellos dos. Era muy divertido lo que Charly hablaba con los agentes. Claro. ¿No? Y a mi lado venía Greenbank y Amílcar Chilaver, que era el sonidista claro. de Charly. Reina, hace poco pasó el... Bienvenida al programa, por supuesto. Gracias. Hace poquito estuvo el CILE acá, un acontecimiento importante no solo para Córdoba, sino para el país, ¿no? Importantísimo. Además, Córdoba estaba realmente hermosa esos días, ¿no? Me hacía acordar... Exactamente. Festivales de teatro ochentosos, los festivales latinoamericanos, porque había mucha gente en la calle. Sí, participó toda la ciudad del Congreso de la Lengua Española. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿La lengua es democrática? Sí, absolutamente. Por supuesto. La lengua es todo. El hombre es lengua, es palabra. La lengua es palabra, originalmente.
Y me parece que lo bueno del Congreso es que no se llegó a ninguna conclusión, que quedaron todas las puertas abiertas, que todo el mundo habló democráticamente, tuvieron espacio de la A a la Z, todo el espectro político, ideológico, como le quiera llamar. Y eso, no hubo conclusiones contundentes ni definitivas, como que todo se está estudiando y como evidentemente pasa con la lengua, ¿no? Que lleva su tiempo, que decanta, que tiene que ver con el movimiento y la modificación permanente de todo lo que está vivo, nada más vivo que la palabra, y de lo cual yo me alegro muchísimo, porque hay que darle tiempo para las modificaciones que se han querido introducir, a veces un poquito como forzadas, y por otro lado, dejar bien sentado de lo que se trata. El idioma español, hay gente que quiere, digamos, exprimir el tema o hacer la diferencia entre lengua, idioma, dialecto. Y no, yo creo que lo mejor en los tiempos que corren es mirarlo con una cabeza muy abierta, no encerrarse en ninguna fórmula que puede, digamos, salvar la situación, como creyendo que si ponemos la letra E, como todes, todis, todos, todas. El lenguaje inclusivo que se llama, ¿no? El inclusivo, se van a resolver siglos de injusticia o todo lo que implica la diversidad de género. A mí me parece que esto es empezar por arriba y hay que empezar por abajo. Es decir, cambiar la situación, si es que hay que cambiarla, desde las raíces y desde la educación. Y eso lleva tiempo. Reina, has escrito mucho Sí. en tu vida. Sí. ¿A qué hora escribís? ¿O tenés disciplina para...? Siempre a mí me genera curiosidad en los escritores, Sí. la metodología que tienen. Escritores y pintores, bueno, todo aquel que practica algún arte, que son por lo general oficios solitarios, tiene mucho que ver con el metabolismo de cada uno, digamos, por generalizar. Sí. Yo prefiero escribir cerca del mediodía, después que desayuné y acomodé todo a mi alrededor, como si el orden me facilitara la tarea, y después descanso un poco y vuelvo a escribir o a corregir lo que escribí al mediodía, entre las 6 y 8, 9 de la noche, y al día siguiente exactamente lo mismo. Eso cuando tengo un proyecto entre manos. Las novelas son tareas de largo aliento. Y entonces, sobre todo la temática de tus novelas. Sí, sí. Hay que primero investigar qué es lo que hago yo y después me siento a escribir. Y como decía en ese brevísimo video que pasó al comienzo, yo creo que el inconsciente trabaja mucho, tiene mucho que ver. Está todo escrito ya en mi cabeza, resuelto, desarrollado. Lo único que hay que hacer es ponerse a letra por letra, palabra por 600 páginas, 300, 400 páginas. Y así va saliendo, porque como lo que me gusta es la novela, las novelas llevan su tiempo. ¿Por qué escribiste sobre Tosco? Tosco es un personaje que ha marcado mucho una época en Córdoba. Sí, Hoy claro. tal vez no tanto, pero sirve de ejemplo, es un ícono. Como dirigente gremialista, sindicalista, yo creo que siempre que se quiere hablar de transparencia, de honestidad, digamos, de alguna manera, la humanidad de un hombre cabal, decente, llevada a ese lugar, Tosco es el gran ejemplo. Y yo no lo conocí personalmente cuando la editorial me propone escribir sobre él, que era una colección que se llamó Cordobeses por Cordobeses. Cada escritor cordobés se le adjudicó un personaje de Córdoba, ya sea de la literatura o del arte o de
del trabajo del gremialismo, como a mí me ofrecieron a Tosco, al principio me escandalicé un poco porque dije, no, ¿por qué me eligen a mí escribir sobre esto? Yo no estoy preparada. Pero después me convencieron y me pareció interesante. De hecho, que yo lo admiré en su momento. Eso te iba a preguntar. Lo vi una vez desfilando al frente de la columna de Luz y Fuerza por la avenida General Paz, Vélez Sarsfield, y me impresionó la prestancia, la postura de este hombre tan alto, muy delgado, muy firme, de trancos largos, seguido por toda esa cantidad de gente, de cuadras y cuadras, muy compacto. En su tiempo, te estoy hablando de los 70. Y entonces yo creo que con esas imágenes y otras que fui encontrando a lo largo del trabajo de investigación, pude escribir algo que desde el primer momento me propuse escribir el otro Tosco, un Tosco íntimo. De todas maneras recorro su vida. El gringo Tosco, de Coronel Moldes, y que venía de ahí, que mezcla de todo eso, ¿no? Exacto. De un muchacho que se vino a Pero el Córdoba. íntimo, Claro. el hombre, el enamorado, el hombre que fue capaz de escribir cartas de amor maravillosas con un lenguaje, porque era muy, muy leído, me encantaba leer, y eso le ayudó a adquirir una riqueza de lenguaje poco común en lo que se puede considerar un hombre de su medio, ¿no? Además que era un muy buen orador. Obrero, trabajador, vos decís, no, una carta, sí, puede ser, pero no del nivel literario de las cartas de él, que escribió a la mujer que amó, que se llamaba Susana Funes. Susana Funes. Entonces, esa parte del personaje fue la que más me interesó. La primera está dedicada a todo lo que él hizo dentro del Sindicato de Luz y Fuerza. Y después la segunda parte es el otro Tosco. El Tosco papá, el Tosco enamorado. Él se separa de su mujer, pero nunca abandonó a la familia. Siempre estuvo presente de todas las formas posibles hasta que entró en la clandestinidad. Todo su sueldo lo donaba a su familia, y los amigos le ayudaban también. Prácticamente no dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Los curitas del tercer mundo lo ayudaron mucho en esta especie de compartimento que vivió durante esos años hasta que muere. Y muere casualmente por estar clandestino y no tener una asistencia médica. Digamos, apropiada para el mal que adquirió. ¿Qué paralelismo podés trazar entre ese sindicalista y los gremialistas de hoy? Ninguno. No hay nada que se le parezca, no tienen punto de comparación. No, hoy son, digamos, advenedizos, especuladores, oportunistas. Este verso de trabajamos para los pobres, de hecho se ve que no lo hacen desde hace muchísimos años. Y deja mucho que desear la tarea de cada uno de los gremialistas en la actualidad. Dejan mucho que desear. En el fondo creo que defienden el kiosco propio, que el país les importa muy poco. Y bueno, y en este terreno el gringo Tosco sigue brillando ahí como un lucero solitario en medio de una noche muy oscura. Y ojalá, bueno, vengan otros y que puedan realmente hacer la tarea. Para mí fue un placer escribir ese libro. Está bien. Fue un placer. A mí me sorprendió mucho cuando lo vi porque Sí, no era no está dentro de las temáticas mías. Pero creo está que bueno fue, esas licencias que se toman los escritores fue un para desafío, abordar otras temáticas. Fue un desafío, ¿no? Fue un reto fuerte que me quedó una gran satisfacción porque creo que cumplí con el objetivo y la editorial quedó muy conforme. Muy bien. Hablando de luces y sombras, hablaba Reina de decir, ¿hay luces y sombras en la música popular argentina hoy? No sé lo que está pasando hoy, pero calculo que sí, siempre para que brille la luz tiene que haber sombra, ¿no? ¿Cómo ves al rock hoy?
Bueno, es una pregunta que yo la verdad que no puedo responder, porque si vos me decís a ver cuál sería hoy una alternativa dentro de la música, y yo te diría que hoy la alternativa, porque lo veo en los chicos, lo veo sobre todo en mi nieto, que tiene 18 años, que es un gran músico, pero que está totalmente pegado con la música que nos gustaba a nosotros. O sea, no hay nada de lo actual, siendo él músico, que lo atraiga tanto como lo atraía, lo está atrayendo, mejor dicho, lo están atrayendo los Beatles, Pink Floyd, David Bowie. Está bien. De hecho, Lucas tiene... Claro. ¿Cuántos años tenés, Lucas? 43. 43 y eligió un tema de Pink Floyd. Claro. Pero antes quiero decir una sola cosa sobre Mario, ya te pregunto sobre la música, los dos. Mario tiene un nieto de 18 y tiene hijos mellizos de 2 años, porque fue papá 2 años y 4 meses. Un personaje. Pero contame vos, ¿por qué Pink Floyd? Me encanta. Los Beatles por mi vieja y Pink Floyd un poco por mi viejo. Y bueno, ¿A tu viejo? Él es hijo de... los mayores se van a acordar del ex secretario general de la Gobernación de Mestre, de Alejandro Galeano. Un personaje. Peleábamos cuando estábamos en el diario con tu padre, pero un dirigente leal. Tal lo cual. que yo digo siempre son los que pegan por arriba del cinturón. Si te tienen que decir algo, te lo dicen en la cara. Él se define como un tipo leal. Pero hablemos de la música. ¿A tu viejo le gustaba también el rock? Sí, le gusta mucho el rock. Y los Beatles empezábamos con los temas de amor, pero un poquito con mi vieja, pero para ver un poco lo que pasaba en la realidad. Ahí en la introducción me pusiste un pedazo de The Wall, la segunda, en realidad la segunda entrada de The Wall, del muro, y bueno, un poco para explicarme cuando yo tenía 8 años, 10 años, de qué había sido el traspaso del gobierno militar, de la dictadura a la democracia. Mi viejo me decía que se habían derrumbado un montón de muros y que se habían caído un montón de ladrillos. Y bueno, y ojalá que esos ladrillos le pegaran a algunos en la cabeza, ¿no? Eso es de Wall. Entonces, tal cual. Y bueno, y tuve la suerte con un amigo nuestro, con Alejandro también, de estar dando clase antes de dedicarme full time a la política. Y a mis alumnos le paso las primeras clases, siempre escuchamos The Wall y tratamos de entender con los chicos más jovencitos qué significa, hacia dónde van y ellos en realidad también qué querían transmitir. Cuando dice Alejandro, yo trato de explicarle a la gente, porque si no queda muy cerradito. Cuando dice Alejandro, se está refiriendo a Alejandro Croce, que es el productor general de este programa. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Bien? Buenas noches. Bueno, también elegiste un tema raro de música, un tema no muy popular, no muy conocido. Un tema de una banda española, Fito y Fitipaldi. Es una historia de amor y se llama Me equivocaría otra vez. Gran banda, por otro lado. Enorme. Y me gusta mucho todos sus temas, pero este tema puntualmente es un tema que con mi esposa nos ata en algún lado de nuestra historia de amor. Y bueno, nos gusta a ambos dos. Es un tema que disfrutamos mucho siempre. Vos sos abogado, ¿no? Soy abogado. Por lo de ambos dos. Es un término, una expresión muy jurídica. Nunca había pensado eso. Sí, yo laburé en prensa en los tribunales de la provincia, o sea que estoy acostumbrado a ese tipo de terminología. Sí, hace mucho. Hasta está mal usado, ¿no? Ambos dos. Sí, y la tengo a Reina acá, o sea que... Es una redundancia. Es redundante, exacto. Es redundancia, pero así en lo coloquial sirve. Se usa, sí. Sí, es un tema que me gusta mucho, porque brevemente, pero dice que cuando valió la pena vivir esa historia de amor, aunque al final de esa historia sientas que te has equivocado, si lo que has vivido valió la pena, me equivocaré otra vez. Perfecto. Y tiene que ver con eso. Bueno, nos vamos a ir... La música que pusieron, vos. A mí me parece que le identifiqué esa música. Sí, claro. Es bellísima. Es muy bella. A mí me hace acordar mucho a mí. Sí. Sí, hermoso. Es Mantovani lo que escuchamos, ¿no? Mantovani, sí. Bueno, nos vamos a ir a una primera pausa. Antes les quiero decir que los muebles son de los amigos de Bonadeco, el amigo Bonaldi, que estoy
fantástico, una cosa sobria, tranquila, como lo pedimos, y que vamos a comer una picada, que está a disposición, por supuesto, en el corte y durante el programa se puede empezar. Es del amigo Gabriel Reusa de Gulú, ahí en la avenida Núñez, al 4300, que tiene un bar fantástico y unas tablas geniales. Los salames y los fiambres son exquisitos, en serio, gente. Y los chicos de Bonadeco están en el hiper de Rodríguez del Busto, creo. Sí, no creo, no, están ahí. Bien, nos vamos a una pausa, vamos a beber y a comer. A ver. Me dicen que venía palo a palo en Malvinas Argentinas, que le costaba bastante a la intendenta Silvina González. En Juárez Selman ganó la actual intendenta Miriam Prunotto. En Mendiolaza ya dije Salivi, en Villa Allende Romero. Y no sé en Saldan, Miguel, ¿tenés algún...? No, ahí el peronismo tenía alguna... Ganaba el oficialismo, pero cuando llegué, pero no tengo datos, estamos sabiendo en correcto. Vivo, o sea que no, pero por ahí a lo mejor antes del programa te pasé, de ahí todavía no tenemos datos, pero ya lo vamos a tener en el transcurso de los próximos minutos seguramente. Bueno, se armó un conflictito por una cosa que no tiene que ver con Córdoba, pero sí estalló a nivel nacional por un conflicto en Buenos Aires. Que es la del reparto de alimentos a domicilio en bicicleta. El reparto de alimentos y no alimentos, objetos, algunas como las firmas estas, Globo y Rappi, entregas ya, no sé, hay varias, son 3 o 4 firmas. Hay 3 o 4 firmas, exacto. Bueno, y tu esposa había presentado como concejala también un proyecto para legislar eso. Hay una legislación en la ciudad de Córdoba sobre el tema, ¿no? Hay muy poquito que tiene que ver con la calidad, con la ordenanza que trata sobre la calidad de los alimentos, pero no específicamente sobre bicicletas transportando alimentos. Y lo que presentó Victoria tiene que ver un poco con la seguridad que deben reunir los ciclistas al momento, que deben asegurarse los ciclistas al momento de transportar y demás. Este es un proyecto que se presentó en octubre del año pasado y nosotros lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando y no hay tampoco nada legislado a nivel provincial, con lo cual todo lo que tiene que ver con la ley de trabajo y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el seguro, ¿quién se tiene que hacer cargo del seguro de bicicleta? ¿La aplicación para la cual vos trabajás o el ciclista? ¿Quién la debe llevar adelante? ¿Quién la tiene que pagar? Digamos, no hay ninguna ley macro que te permita seguir avanzando sobre ese tema, específicamente ciclista. Hoy salió una noticia de que murió un chico en Buenos Aires. Exacto. Bueno, y a raíz de eso te tengo que decir una cosa. Nosotros en el Hospital de Urgencia de la Municipalidad es notorio ver cómo se incrementó el ingreso de accidentes por bicicleta de transportistas en el último año. Con lo cual, no es un tema menor. ¿Cómo es el tema del seguro en esos casos? Bueno, hay un seguro que es para ciclistas, hay que pagarlo, hay que contratarlo. Hay 3 o 4 seguros, compañías que lo comercializan. Tiene que ver desde te cubren la bicicleta en caso de robo hasta el daño que puede sufrir el ciclista, el físico, o un tercero. Ha ocurrido que el ciclista se mete en contramano, se lleva por delante una persona y terminan los dos en el de urgencia. Con lo cual, no es un tema menor. Estuvo sereno el año pasado en el Consejo Deliberante hablando del tema, pero un poco medio como que tirándonos el fútbol a nosotros. ¿Hay alguna legislación que contemple el espacio que los kilómetros que pueden hacer para repartir un determinado pedido? Porque te digo, estoy encontrando mucho, yo uso mucho la avenida Costanera desde la zona norte, y estoy encontrando muchas bicis y muchos chicos de las distintas empresas estas, y me parece que son trayectos muy largos los que hacen. Mira, legislación no hay, lo que sí puede haber es algunas especificidades que te da la aplicación de a dónde entrar y a dónde no entrar. ¿La famosa zona roja? Una cosa es andar en el microcentro, exacto, o en Nueva Córdoba, o acotado ahí, o en el Cerro de las Rosas, o en Barrio General Paz, no sé. Y otra cosa es un trámite, desde la zona norte hasta la Casa de Gobierno. Claro. Mira, Eduardo, mientras no sea zona roja, ellos hacen el traslado. Nosotros, por ejemplo, el 24 de septiembre
cruzando Avenida Patria, Sí. ellos ya ahí no van. Globo, por lo menos, que es uno que nosotros sabemos llamar, ellos no cruzan la Avenida Patria. Por el tema de la inseguridad y por el tema de que tienen miedo que les roben la bicicleta y demás, que en definitiva es su medio de trabajo. Creo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta desde dos perspectivas. Primero, la seguridad de ellos mismos y segundo, de ver de qué manera no se impide que se lleve adelante estos trabajos, porque evidentemente en los momentos en los que estamos viviendo, ponerle trabas a nivel legislativo a un incipiente trabajo de estas características creo que no es conveniente. Está bien. Hay que bancarlo, pero dándole un marco que puedan trabajar. Miguel, ¿está muy cerca el peronismo de retener la provincia? Sí, creo que la ciudadanía de toda la provincia de Córdoba, por lo que resulta de ver los números, y valora mucho la gestión de Schiaretti. Creo que no solamente con la obra pública, ¿no?, sino también con todo lo que son los programas de empleo, programas para emprendedores, toda la programática que tiene que ver con la mujer, con la violencia, con la oportunidad, con la igualdad. Además, la obra también en muchos casos ha venido de la mano de grandes cosas para Córdoba. Recién hablamos del Congreso de la Lengua y nosotros podemos presumir no solamente de tener un congreso como el que tuvimos, sino de tener el centro de convenciones más importante de América, de tener nuestro Teatro Libertador, que es una perla en la Argentina. Es de una belleza, sí. Creo que la Está a la gente, altura del Teatro Colón. Creo que la gente ha valorado, pareciera ser, porque todavía no han sido las elecciones, pero yo siento que los vecinos van a valorar esa posición que tenía el ¿No es gobernador. mucho 20 años en el poder? ¿24 años se ganan? Pues es que yo siempre digo lo mismo, y por supuesto es una opinión muy personal, ¿no? Yo estoy casado hace 12 años con mi mujer y la verdad que me llevo excelentemente bien. Tengo 3 hijos maravillosos, una vida hermosa, disfruto de mi matrimonio. Disfruto mucho de mi matrimonio, disfruto de comer con ella, de cenar. Nuestras peleas son arreglables siempre, tenemos mucho diálogo. Y nunca se me ocurrió pensar, che, ya hace 12 años, ¿por qué tenés que cambiar de esposa? Y si yo hubiera tenido ese pensamiento, no me habría atrevido a ser papá tardío, ¿no?, a los 70 años. Entonces digo, para redondearla, digo, yo creo que cuando las cosas se hacen bien, porque viste esto de que es mucho para qué, mucho para quién. Digo, si estás bien, si vos ves hablo de la ciudad de Córdoba, cuando yo veo la circunvalación, cuando veo los desagües, cuando veo las obras de gas, cuando veo la conectividad, cuando veo el Buen Pastor, cuando veo los accesos a Córdoba, cuando veo los corredores seguros con LED, cuando veo esa Córdoba, digo, che, 20 años. Y ojalá se quede 20 años. Vos sabés más. que cuando yo cada vez que inauguran una obra pública, viste que yo tengo un programa al mediodía, vos has estado los dos han venido varias veces al mediodía. ¿Sabés qué digo? Yo siempre felicito al vecino, que es el dueño. Claro, por supuesto. Me dejé meter una... Sí, claro, porque son mis impuestos, los de Reina, los de Mario. Sí, lo que pasa es que... Hay que administrarlo. Le meto un minutito más, Lucas, ¿no? Claro, el vecino es el dueño, pero no en todas las gestiones. El vecino paga siempre. Le paga a la MUNI, le paga a la provincia, le paga a la nación, pero no todas las administraciones permiten felicitar al vecino. Digo, la circunvalación, provincia. Cloaca, provincia. Luminaria, provincia. Corredor, provincia. Ruta, provincia. Buen Pastor, provincia. Museo, provincia. Centro de convenciones, provincia. Parque El Kempes, provincia. Parque del Chateau, provincia. Bueno, en la provincia está bien. Podemos felicitar al vecino. A ver, sé que son dos personas muy respetuosas. No, y aparte que la idea no es que no haya... Sí, pero la idea es que tampoco sean... Pero bueno, mira, yo creo que nadie niega la obra como pública. Nadie niega la obra pública. Como lo que quiera, para eso está. Y nadie niega que se hayan acordado también de la ciudad después de 20 años. Pero creo que después de 20 años hay 2 Córdobas, Eduardo. Una Córdoba de la obra pública, del Centro de Convenciones, del Congreso de la Lengua, y una Córdoba
donde tenemos más del 40% de niveles de pobreza entre chicos de 15 a 20 años, una Córdoba donde nos ha invadido el narcotráfico, una Córdoba donde el trabajo cada vez es más difícil y por más que digan que depende de la cuestión nacional y demás, cada provincia sabe de qué manera tiene que incentivar la salida hacia los jóvenes, una Córdoba donde no tenemos contenidos educativos que nos alienten a estudiar. Nosotros tenemos un ministro de Educación que no le conocemos la voz. Nosotros tenemos un ministro de Educación que habla mucho con el sindicato y habla poco con los docentes y con los alumnos. Entonces hay dos Córdobas. Una Córdoba de la circunvalación, pero no todo se puede tapar con cemento. Hay una Córdoba que duele, una Córdoba que no estamos mirando, y esto no es un discurso demagógico, esto es un discurso de poner los pies sobre la tierra. Esto tiene que ver con que nos hagamos cargo también de las situaciones que no hemos sabido o que no han sabido resolver en los últimos 20 años. Una pregunta, Lucas, ¿por qué ese partido Cambiemos? Porque ahí casi que dilapidan las chances de recuperar la provincia. O que ponen en riesgo, digamos, quiero ser más diplomático. No más diplomático, pero sí más cauto. Mira, Eduardo, las razones de por qué no vamos con una lista en conjunto son diversas y tienen que ver, evidentemente, con una visión política de qué se debe hacer para Córdoba y cómo recuperar Córdoba, ya sea para el radicalismo o para Cambiemos. Quienes quedamos y quienes seguimos siendo radicales de toda la vida, tenemos una visión muy crítica con el gobierno nacional, tenemos una visión, digo, no porque sea tampoco de discurso, sino porque caminamos todos los días a la calle y porque sabemos lo que se vive, lo que se está viviendo absolutamente todos los días. No es lo mismo el precio de esta tabla de fiambre ahora que hace 2 meses atrás, no nos vayamos ni un año atrás, entonces somos muy críticos de nuestro rol. Peleé con Gabriel Reusa, que nos manda esta tabla. Lo digo en términos de que evidentemente el precio de carne, el kilo de carne, 300 pesos, nunca nadie se imaginó que iba a llegar. Entonces nosotros somos muy críticos sin romper, porque entendemos que cuando más difícil se ponen las cosas es cuando mayor presencia tenés que tener para sostenerlo. Yo no soy de esos que dicen ni avalamos que quieren que Macri se caiga ni que se vaya, ni mucho menos. A Macri hay que sostenerlo, tiene que llegar a las elecciones como corresponde para ver si de una vez por todas cortamos con un círculo vicioso que es que un presidente no peronista le va mal y no termina el mandato. Entonces hay que bancarlo, hay que apoyarlo, pero evidentemente hay mucho para corregir. ¿Vos creés que no debe ser candidato a la reelección? En esa visión yo creo que tiene todo el derecho de ser candidato a la reelección y creo que se tiene que presentar. Y yo creo que hay mucha gente que está enojada, pero hay mucha gente que está comparando a la situación de Macri y una situación de volver atrás. Esto se ve, y por más que nosotros estemos pensando en esto que te digo y estemos sufriendo una crisis económica muy profunda, creemos que este sufrimiento tiene que valer la pena. Y la manera en la que valga la pena este sufrimiento es que tenemos que tratar de salir adelante. El que vote en octubre va a votar por el futuro o por el pasado. Es decir, no va a votar para ver de qué manera resolvemos lo que pasó en marzo de este año. Va a votar para ver de qué manera se está mejor en marzo del año que viene. Miguel, estoy recontramareado con esa explicación, pero está buena. Me mareó, pero está buena. ¿Pero por qué te mareó? Porque yo siento que la política, ojo, y ya no quiero hablar de Macri, ¿no? En general. La política tiene una deuda enorme. A ver, no quería hablar de Macri, pero Macri hablaba con De la Sota más que con los radicales en Córdoba. Sí, pues yo no quería hablar de Macri. Si vos querías hablar de Macri... no, yo te digo nomás. Yo te digo que habla, no es que hablo de Macri. Tomé media copa de vino, así que no me tories. Pero... Y está rico. Y los vinos son de Olga Riutor. Ella estuvo invitada al programa y nos trajo una caja de vino que por supuesto no se consumió en una sola noche, o sea que invitamos con vino de la señora Olga Riutor, que es tu suegra, que está diferenciado en la política, pero supongo que los domingos te tomás uno de estos, ¿o no? Mira, aparte, te convido. Olga es una mujer
para tener una charla y compartir ¿Por qué un no vino. volvió al peronismo? ¿No la dejó No, Vigo? No, eso habla con otra. No me metas a mí en lío. Tengo que poner mi caso yo ahora, ¿no? No me metas en lío a mí. Tengo el con esas productor que me opina todo el tiempo. Este, No sé si quiere que pregunte o vuelvo opina. Me parece que la Y política, contesta. te decía recién, no en alguna parte de la política todavía no entendió que hay que dar un salto de calidad. Y viste, nos peleamos, el pasado, el presente, la herencia, la no herencia, el futuro. Suframos ahora porque es el precio que tenemos que pagar para que luego dejemos de sufrir. Pero yo no veo a la política sentada en la misma mesa nunca. Siento que no hay diálogo. Siento que estamos permanentemente peleándonos, que no hay políticas de Estado, que nadie dice, che, esto está bien. Y está bien, y si está bien, está bien. A ver, los parques educativos de Ramón Mestre están bien. Y no se me cae nada, por decir. Están bien. Che, si Martín Zarzora es intendente, ¿vamos a ir con los parques educativos de Ramón Mestre? Sí. ¿Va a ganar ya ¿Como ahora? poli? No sé. ¿Arrastrado por Schiaretti? No sé. Es una cosa que me Ahora, llama la pero atención. te lo redondeo Sí. en 10 segundos. Pero también hay que decir, loco, la circunvalación está bien. Las cloacas están bien. Los corredores seguros están bien. El Buen Pastor está bien. ¿Vos viste lo que hemos hecho en esta ciudad? Lo que ha hecho el gringo Schiaretti en esta ciudad. Entonces yo cuando veo que la política no dice, loco, esto está bien. Falta esto. Sí, falta. Ahora, nos pongamos de acuerdo. Veamos en qué cosas hacemos juntos. Si no, nos salimos más, ¿viste? Si no manejamos un lenguaje del pasado, una actitud del pasado y no... Respecto a si Zarzora va a ser intendente, ojalá Lo que hablamos lo en sea. el próximo bloque. Dale. Porque me tengo que ir a una pausita. Yo me Ahora comí volvemos. Tenemos los muebles de Bonadeco y las picadas de gusto. Ya venimos. Buenísimo el queso. Ya inauguró Super Mami 7 en Altagracia. La nueva forma de comprar y ahorrar llega cada vez más cerca de todos los cordobeses. Super Mami 7, con patio de comidas, locales comerciales, centro de retiro de compras en Dino Online, Club Mami Mayorista, Finandino Compañía Financiera, cajeros automáticos Link y 2 espectaculares salas de cines. Encontranos en Gabino Ezeiza 1080, sobre Ruta Provincial 5, Altagracia. Super Mami 7 en Altagracia. Los mamis cuidan el bolsillo de los cordobeses. Sí, fíjate ahí, yo le voy a preguntar. Bien, seguimos. La gente salame- come, está el rico, salame ¿no? con- Está rico, está rico. Reusa te bárbaro. lo recomienda siempre. Es buenísimo. Está rico. El pan es muy rico. También es de ellos el pan, es pan casero. Excelente. Muy rico todo. Sí, realmente tenemos Buenísimo. todo el mundo se ve contento de acá, por lo menos. Tomamos un vinito, Nos da vino, comemos... ¿no? Una el- picada ¿Tenés que, rica. decirme el nombre o simplemente Riutor lo pido? se llama. Ah, el vino. Riutor es Sí, Riutor. Tampoco le queremos hacer porque publicidad mucha porque es gente candidata, dice todo el mundo Rui. cree que estamos haciendo publicidad. No, bueno, pero Yo está simplemente hablando de que nombrar. tiene buen claro. vino, que tiene- Sí, no tiene nada que ver. Me llama la atención del peronismo que para la fórmula de capital, más allá de la discusión sobre el domicilio, el no domicilio, sobre lo que se dirime en la justicia, eligió 2 hombres del interior. ¿Qué pasa con la dirigencia peronista de Capital? ¿No hay buenos dirigentes en Capital? Yo no lo veo Vos sos así. un dirigente de Capital, pero digo, en líneas generales, no quiero hablar de tu caso, Miguel. No lo veo así. Mira vos, no había pensado en esto que preguntas vos. Yo veo una fórmula maravillosa. ¿En serio lo pensaste? Sí. ¿En serio pensaste? Bueno. Dos, digo, Cruz Alta y San Francisco. Sí, que
que son excelentes dirigentes, pero son dos dirigentes. ¿Sabés de dónde era Ramón Mestre Padre? ¿Qué ha sido? Sí. San Juanino. ¿Y sabes cuántos años vivió en Córdoba antes de ser intendente? Yo creo que, a ver, ¿vos te das cuenta de lo que es Córdoba? Córdoba es un crisol de raza, es como Polita. Córdoba es una provincia dentro de una ciudad. Córdoba es nieto de armenios. Hay 10 Córdobas distintas. Lo que pasa, la única diferencia es que mis abuelos vinieron hace 100 años. Para que la redondeo. Digo, Córdoba es una cosa hermosa. Y dar la discusión tan chata de, no, que vivió 6 meses menos, 6 meses No, yo no hablo de eso, ¿eh? Hablo pero yo miro un fenómeno que la ciudad de Córdoba no está dando dirigentes políticos. Yo siento que sí. se han impulsado a ocupar cargos. Sí. No, yo siento fíjate que sí. lo que pasa. 2 intendentes del interior son, después de unos años, son candidatos en la ciudad de Córdoba. La primera candidata legisladora provincial es Natalia de la Sota, que es una chica seguramente muy capaz, pero es nueva en la política, pero va el apellido de la Sota. Tiene pocos años, tiene menos años que vos, menos militancia que vos, pero tiene el apellido de la Sota. No, perdón. Pasa que empezó muy chiquito Milita. Miguel, por eso. Sí. A Miguel le recordaba, ojo que nos quedan 5 minutos de programa. A Miguel le recordaba su primer discurso que fue incendiario. En el Orfeo, hace un tiempo. Ay, Eduardo, cada vez que me decía eso, ya pasaron 20 y pico de años. ¿Cuántos años tenés, Miguel? 42. Claro, pero fue antológico ese discurso, ¿eh? Pero todos nos acordamos. Pasaron muchos años. Claro, yo era el presidente de la Juventud Peronista. Era el presidente. Ahora, yo vuelvo a repetirte, creo que Córdoba es una provincia dentro de una ciudad y necesita que el gobierno provincial y el gobierno municipal vayan de la mano. Ninguna ciudad del mundo que haya crecido, Lima, Perú, Barcelona, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Barcelona siempre tuvo un gobierno diferente que las ciudades que han crecido. Un segundito, ¿tenemos, Pili, datos? O sea, ganó Unión por Córdoba en Malvinas Argentinas. ¿Y tenemos algún otro dato nuevo? De momento no. ¿Iba Silvina en Malvinas? Iba Silvina González, que todos los cálculos la daban como ganadora. Como ganadora. Este es un programa en vivo, por eso acudo a las productoras. Las grandes ciudades del mundo que han crecido porque se trabajaba en conjunto. Y Córdoba no sale si la provincia y la MUNI no se unen. Digo, y cuando yo veo hoy, la circunvalación se mete en los militares y pasa por Barrio Unión. Y me imagino al intendente, dice, si es Martín, o el que sea, diciéndole, Martín, al gringo Schiaretti, gringo, ya que la circunvalación pasa por Barrio Unión, aprovechemos el obrador, los empleados, yo pongo la plata desde la MUNI y le hagamos el asfalto a Barrio Unión. Y le hagamos la cloaca, porque teniendo el obrador ahí, la máquina ahí, es más fácil. Primero tendría que conocer dónde queda Barrio Unión, digamos, el candidato intendente. Chicana fea. No, este es un programa. Vos me invitaste a un programa de vino y picada. Bueno, por eso él no, pero él lo quiero hacer que se lo perdono. Porque es honesto. Mira, yo creo que, como dijo Eduardo, hay muchísimos dirigentes de altísima talla en la capital. Somos yo amigos. no dije eso. No, pero aparte con vos y un montón de otros amigos, compañeros. ¿Yo estoy en esa lista? Por supuesto. Vamos todavía. Bueno, con eso terminamos. Le quiero preguntar a Mario, ¿qué te pasó con el peronismo? En medio minuto, porque quiero preguntarle a Reina después una cosita. Bueno, yo no le debo nada al peronismo, al contrario, le debo muchas ingratitudes, como por ejemplo que me echaron en el 75, que echaron a 33 porque teníamos una ideología, no yo, los demás eran todos radicales, entonces echaron a 33 grandes profesionales, entre los cuales estaba Nilo Neder, por ejemplo. ¿Y después? Víctor Walter Villar. Y después, bueno, y yo caí en la volteada porque era raro por lo que hacía yo ahí en la música, ¿no es cierto? Después, con el kirchnerismo, también, 2 años y medio antes... ¿Te jubilaron? Me jubilaron antes de que llegara a mi edad de jubilatoria, me sacaron el micrófono. Pero cuando se me ocurrió hacer un micro para promocionar el Congreso de la Lengua, que era una cosa que a mí me llenaba de orgullo que en Córdoba se hiciera una cosa así, con muy pocas expectativas, yo presenté un proyecto de hacer un micro, ¿no? Abordando cuestiones que tienen que ver con la normativa, pero haciéndolo desde un punto de vista
nada académico, sino un poco riéndonos de cómo hablamos, ¿no es cierto? Y cómo deberíamos hablar, hice un micro y el gobierno de la provincia me lo tomó. Perfecto. Y lo difundió por 500 radios del interior de la provincia. Le quiero preguntar, yo estoy muy agradecido. Me queda un minuto, le quiero preguntar a Reina, es una pregunta de una hora, vos vas a creer que soy muy malo, pero... Habrá que resumir. Resumir, tenemos unos segundos nomás. ¿Crees en la política? Sí, claro, por supuesto, pero bien practicada. Tratando de superar los malos momentos y las etapas duras que hemos pasado, creo profundamente en la política. Sí, Está señor. bien, Sí. está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se voló esta hora, realmente. Podemos seguir comiendo, lo pasaron bien, Pasó una tomamos unos noche vinos. hermosa. Les agradezco mucho la Mágico presencia el a todos. Muchas gracias, muchas gracias. No, nunca me habían dicho eso. Si hay más vino, quedamos un rato más, ¿te parece? Sí. Hay más vino. Che, me sorprendió Eduardo, que viene de la gráfica, que sea tan buen conductor del programa. Muchas gracias. La verdad que sí. Hay que laburar en esto. Hay que laburar y hay que reinventarse. Bueno, se quedan ustedes con Barricada, el programa de la topadora del periodismo cordobés, Carlos Eirabedian. Nos reencontramos el domingo próximo. Muy buenas noches. Feliz domingo. Feliz. Que pasen lo que queda del día muy felices. Chau.